Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Como saben ustedes, es un programa que intenta acercar la ciudadanía a la abogacía y la abogacía a la ciudadanía en relación inversa. Bueno, pues estamos hoy con otro nuevo abogado, con otro de nuestros nuevos invitados. En este caso se trata de Jesús Antonio Solís Fernández, que es abogado, normalmente metido en pleitos civil y penal, aunque no descarta nunca los temas que hagan referencia a lo mercantil, y con nosotros va a hablar, entre otras cosas, de su parcela, pero también de ese turno de oficio que, bueno, desgraciadamente, últimamente está más en boga que nunca, porque la gente tiene en este momento bastantes dificultades para poder pagarse un abogado. Es decir, que hay más gente que puede acceder a la justicia gratuita, en este caso al turno también de oficio. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bueno, no tiene nada que ver la justicia gratuita con el turno en principio, pero sí es cierto que cada vez accede más gente a la justicia gratuita, porque cada vez hay más gente que cobra bastante menos, que tiene bastantes más dificultades económicas, que no llega a ese IPREM, ¿no? Sí, en definitiva, el tema económico es fundamental y no debemos de dejar por otra parte el tema de las tasas, que tiene cierta relación con lo que te voy a comentar. Evidentemente, el requisito que se exige para tener acceso a la justicia gratuita está establecido en 2 veces el salario mínimo interprofesional. Estamos hablando sobre los 1.500 euros, de ámbito familiar. Entonces, con esa cantidad, los requisitos, vuelvo a decir, son bastante estrictos para el acceso. ¿Qué conlleva eso? Eso conlleva que mucha gente utilice la justicia como paradigma de utilización de unos recursos que están vedados a ti y a mí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente la justicia amplía o toca el campo penal, sino también el campo civil. Entonces tú imagínate que se va a producir una demanda de ámbito hereditario, un heredero que cumple los requisitos para la justicia gratuita, es decir, los 1.500 euros, redondeando, accede en las mismas condiciones, perito calígrafo, lo que necesite, un topógrafo, un médico, cualquier informe, va a cuenta y a cargo de la administración. Y tú lo tienes que hacer frente tú. Entonces eso significa que decir, bueno, pues yo tengo compañeros que me dicen, oye, yo no tengo ningún problema, a mí pleitear me sale gratis. Puedo dilatar el procedimiento hasta lo donde considero oportuno. Entonces por eso yo entiendo que a veces hay un abuso excesivo por supuesto que hay gente que lo necesita, eso nadie lo pone en duda, pero yo creo que hay un abuso excesivo de la utilización de la justicia en los tiempos que corren. El turno de oficio, para algunas personas, bueno, es como una especie de primera experiencia, ¿no? Entonces alguien lo ve como, hombre, este abogado no está excesivamente preparado, no tiene la suficiente calidad, pero esto no es así. No, indudablemente. Yo llevo 25 años ejerciendo, 25 años escrito el turno, y me consta que, bueno, como el compañero que te acabo de comentar, de una división de una herencia, bueno, pues pone toda, como se dice vulgarmente, toda la carne en el asador, defendiendo esas cuestiones. Bueno, pues eso es lo que dices tú, una visoñez que se indica, bueno, este no me va a defender no sé cuánto más, eso es la idea, pero creo que es en todas las profesiones, ¿no? Porque si se ve una persona joven, bueno, pues este no va, pues que seguramente la persona joven, la que empieza y se empieza a trallar en ese campo, yo creo que pone incluso más vehemencia, más ahínco, más empeño en solventar esos problemas que bueno, los veteranos. ¿Por qué se mete uno en el turno de oficio? ¿Cuál es la idea de un abogado cuando se va directamente al turno de oficio? Bueno, yo creo que es vocacional, ¿no? Vocacional por hacer algo hacia los demás. Hombre, yo estoy hablando, llevo muchísimos años, ¿no? Quizás incluso ahora que pueda ser como una forma de acceder a ganar, digamos, las primeras perras en este asunto, yo creo que tiene que haber un componente vocacional, un componente de dedicarse a los demás. La abogacía indudablemente es una profesión humanista
Y si desdibujamos un poco o dejamos de ver ese prisma, pues en nada se convierte. Uno en el turno de oficio tiene que estar las 24 horas. Es decir, que cuando le toca, le toca. Sí, cuando son, por ejemplo, las guardias, no son guardias presenciales, pero son localizables, las 24 horas. Es decir, que tienes que estar a través de un teléfono móvil, presto, listo y dispuesto para en cualquier momento acceder a la comisaría, al lugar del cual te llamen, ¿no? Hay diferentes turnos donde hay gente que está en violencia de género, hay gente que está pues en normal, en penal, en civil. Hablamos del tema penal, pues igual tienes que acudir, si estás en Villabona, pues tendrás que ir a acudir a Villabona, o tendrás que acudir a la Guardia Civil, o a la Policía Municipal, o a la Policía Nacional, donde corresponda, y acto seguido pues al juzgado de guardia, donde se puedan celebrar un juicio rápido. En fin, siempre no estamos es siempre una guardia de localización permanente, las 24 horas. ¿Cuáles son los casos, Jesús, que se han incrementado por mor de la crisis? Bueno, por mor de la crisis yo creo que hay mucha violencia de género, reclamaciones de cantidad. O sea, pues antes pues una cantidad nimia, pues la gente no reclamaba. Hoy te viene con una cantidad nimia. Y hablo cantidad nimia, 200 euros, 300. Oye, me deben 300. ¿Cómo los puedo reclamar? Yo creo que eso, fundamentalmente el tema de los arrendamientos, creo que es un tema, bueno, pues muy manido, y que es constante la forma que están hoy en día, pues, oye, no pago la renta, no puedo llegar, pues desháuciamelo, rápidamente me lo sueltas. Pero y los pisos, pasas un paseo por Oviedo y te encuentras, alquilas, se vende. Entonces, claro, yo observo que la gente prefiere ganar o cobrar menos de renta, mantener el inquilino, que iniciar un procedimiento que por sí es largo, pese a los recortes que se hayan establecido en cuánto tiempo. Es largo, el resultado es negativo, porque puede aparecer la casa destrozada, el local destrozado. Yo creo que es uno de los efectos que produce el tema de la crisis y, sobre todo, mucho las separaciones matrimoniales. ¿Es lenta la justicia, Jesús? Siempre es lenta la justicia, yo creo que es lenta. Segura, pero lenta. ¿Y eso conlleva desde algún punto de vista una especie de injusticia? Es decir, cuando la justicia es lenta, no es excesivamente justa. Evidentemente. Eso es claro, si no es justa o si no es rápida, no es justicia. Porque claro, todas sus pretensiones quieren que se solventen en la mayor brevedad posible. No, pues proyectos, pues acabo de leer por la mañana en la prensa la operación Marea, pues se llevan 4 años de instrucción, pues se vislumbra el juicio para el 2015. Evidentemente no es justo. Con lo que conlleva luego eso de, bueno, pues dilaciones indebidas, siempre en beneficio, digamos, de la persona imputada. Me decías que se reclamaban pequeñas cantidades, pero también es cierto que los recursos se han reducido por el tema de las tasas, ¿no? Evidentemente. Las tasas yo creo que han influido, pero terriblemente. O sea, se da la paradoja de que en la audiencia, o en las audiencias, no hay acceso a los recursos. Un recurso, Carlos piensa que presentar un recurso en la audiencia son 800 euros. Sí o sí. O tengas o no tengas la razón. Y independientemente de la cantidad que se pueda reclamar en un momento determinado. Es decir, que tú puedes estar invirtiendo bastante más dinero en el recurso de lo que realmente vas a recibir. Pues estás reclamando, vamos a poner simbólicamente una cantidad de 2.000 euros, una reclamación de cantidad, por un desahucio, recurrir 800 euros. Tú me dirás, ¿te dan o no la razón? El caso más visible que lo puede entender cualquiera de los ciudadanos es las multas de tráfico. Nosotros conducimos, tenemos el vehículo, nos meten una multa, quiere recurrir, independientemente de gastos de abogado, procurador, cualquiera, letrado, tengo que reclamar la multa, 200 euros, o 180, no sé, son 180 o 200, si la multa son 200, largo me lo fiáis, independientemente del resultado. Es decir, que hay muchísima gente que se retrotrae. Tú incluso, claro, tienes que explicarle al cliente, decir, cuáles son los pasos que se tienen que dar y cuáles son los problemas que puede tener, cuáles son los gastos que va a tener, ¿no? Claro, porque yo le digo al cliente... ¿Se retrotrae mucha gente? Claro, muchísima. Porque eso es un peaje. Tú llegas al despacho y me han metido una multa de exceso de velocidad, 300 euros. Claro, reclamar esa multa no es para letrado ni para procurador, son 200 euros que tienes que depositar a una cuenta al juzgado. Es el peaje que tienes que pagar para acceder a presentar un recurso.
a riesgo de aventura tuya, no sabemos cómo puede salir el recurso. Puedes tener razón, pero... Con lo cual, está claro que se empiezan a reducir, y además ya lo habían comentado y nos lo habían comentado incluso, pues yo creo que desde el propio Consejo General de la Abogacía, en un estudio que se había realizado, se habían reducido concretamente en el tema de los contenciosos administrativos un 40% los casos, ¿no? Claro. ¿Tú lo notas también? Hombre, claro, por supuesto. Vamos a ver, yo hablo con compañeros, todos, el tema de las tasas... Pues es, bueno, aparte de la inseguridad jurídica que produce, o el acceso, la carencia, cercena el acceso a la justicia a mucha gente por un tema económico, simple y llanamente. Simple y llanamente. ¿Qué se está haciendo? Pues yo, muchísimos casos que estamos planteando ahora las demandas, pues planteo justicia. Es decir, accede a la justicia gratuita y pleitea. En definitiva, está beneficiando, digamos, a los que menos tienen ese acceso. Digamos, la clase media, pues se ve cercenada la posibilidad de acceder a cualquier caso, un divorcio, una separación, una reclamación, a poner dinero. Porque en definitiva las cantidades, si se superan un poquito de lo que se precisa para la justicia gratuita, ya te obligan a tener que contratar un abogado, ¿no? Claro, claro, y además incluso, estando el otro día en el colegio, está Inés, una persona muy meticulosa en este aspecto, pues me comentaba que, oye, para llegar a pedir la justicia, los requisitos son cuánto ganas, dónde vives, si tienes piso, si no sé qué, todo, no antes, bueno, pues vamos a ver, te tiro y admitimos justicia. No, hay una revisión muy exhaustiva, lo cual indica que es una criba mucho más importante para poder acceder a la justicia gratuita. O sea, te voy a decir, tienes que ser prácticamente la indigencia. Porque una familia con 1.200 o 1.500... Familia, Hablo del ámbito familiar. 4 personas, pues tú me dirás. ¿Entiendes? Que pueden acceder, pero bueno, los problemas yo creo que son muy revisables, que si tienes ingresos, que si no los tienes... O sea, se mira mucho y se deniega muchísimas. También se deniega muchísimas, que antes, me comentaban, no pasaba. Y te sucede evidentemente que has tenido, pues supongo, tú y otros abogados, clientes que durante toda la vida pues han podido costearse el abogado sin ningún tipo de problema, pero que en este momento tienen casi que decirte, oye, que tengo que ir a la justicia gratuita. Bueno, aquí en este país yo creo que somos pícaros. Somos pícaros. Y recuerdo cuando el inicio de la profesión, grandes profesionales, empresarios, utilizaban la justicia. Bueno, utilizaban la justicia porque, bueno, carecían o tenían pocos bienes a su favor. Sí. Entonces, bueno, pues se utilizaba de forma torticera la justicia gratuita. Los tiempos han cambiado. Ahora la utiliza el que realmente la necesita. ¿Por qué? Bueno, pues muchas veces por innecesario. Innecesario, yo creo que, por ejemplo, y no con esto se me puede tachar de seccionista, en el sentido, por ejemplo, sudamericanos. Tú date cuenta que viene un sudamericano y como la sanidad. Yo lo tengo, y son los mayores exigentes que hay, no te lo pierdas, de acceder al turno. Oye, pues tuve una pelea, no sé qué, que no me paga no sé qué, que tengo unas medidas provisionales, que el chiquillo no quiere ir el fin de semana con el padre. Es decir, el perfil de la persona que accede a la justicia gratuita ha cambiado, pero radicalmente. Y vuelvo a insistir en lo que te comentaba anteriormente. Fundamentalmente la clase media es la que queda, hablamos de clase media, que es un término heterogéneo, es la que queda fuera de ese factor. ¿Cómo está afectando la crisis a la abogacía, Jesús? Hombre, como todo. Renovarse o morir, ¿eh? Nosotros nos afecta por lo que estamos comentando, pues la justicia o la abogacía, pues en definitiva no es un servicio barato. Yo entiendo que no es un servicio barato. Hay esa concepción además social de que no es un servicio barato. Tampoco es caro, pero bueno, quien se lo pueda permitir. Entonces, yo creo que con el tema de las tasas, y luego tú vas al abogado y el resultado es incierto. Aquí ni se gana ni se pierde, ¿eh? Y empata tampoco. O sea, o ganas o pierdes. El empate no existe.
Entonces, pues yo creo que rehuye a mucha gente de acceder a ese tema y, por supuesto, pues hace... Porque antes tú metías pleitos, bueno, pues no hay ningún problema, no hay ningún tipo de coste. Bueno, pues vamos al Supremo, vamos a donde sea, no hay problema. Porque, bueno, la relación cliente-abogado podría ser la que fuese. Con la liberalización puede ser la que fuese, pero no hay coste. Ahora, el peaje, primera instancia y apelación, quieras o no quieras. Entonces, evidentemente, nos afecta y bastante. ¿Cuál crees que es la apreciación que tiene en este momento, la sensación que tiene el público en general, el ciudadano en general, del turno oficio, de la justicia gratuita? ¿Cuál es la percepción que tiene? ¿Buena, mala, regular? Bueno, yo creo que la tiene buena, porque si no, no se accedería como se está accediendo. Vas al colegio y hay una montonera de solicitudes, lo cual significa que, bueno, y porque te comentaba antes, los compañeros que se inician la profesión me consta que son muy buenos profesionales, ponen todo el ahínco como cuando tú empezaste en la profesión o cualquier, o sea, por una cuestión de deferencia, de justicia, de intentar conseguir lo mejor. Bueno, pues yo creo que hay un buen filón y a los hechos me remito. No tengo estadísticas, ¿no? Pero me consta que está subiendo una barbaridad. ¿Qué tiene que mejorar en la justicia? Todo. Sobre todo la lentitud. Yo creo que la lentitud, pese a los medios, y estamos en una región que nos vanagloriamos de tener muy buenos jueces exquisitos, rapidísimos, pero yo creo que una justicia, si no es rápida, no es justicia. Entiendo yo, ¿eh? Vamos, bastante, muy garantista. Y claro, entonces es la contradicción. Si no es garantista, tendría que ser más rápida, pero nos perdemos en los recursos, de ese traslado a las partes, notifíquese cualquier cosa. Mira, te puedo contar una anécdota. En un procedimiento precisamente del turno de oficio, pues que yo no lo llevaba, pues hay una reclamación por unos daños, una responsabilidad civil, un accidente de circulación. Bueno, pues una persona que en sala protesta, bueno, pues entonces se le saca del juicio. El juez ordena salir del juicio. En esa garantía hay que repetir el juicio. ¿Por qué? Porque no se lo oyó. Entonces, claro, eso dilata, vuelve. La celebración del juicio implica abogados, fiscales, procuradores, jueces, policías, traslados. O sea, estoy enumerando 7, 8 personas o 9 para un juicio. Coste cero. Entonces yo creo que eso es, vamos, es la lentitud, por ese garantismo que estábamos comentando, ¿no? Demasiado garantía, contra eso tiene recurso, contra lo otro tiene recurso. Entiendo que es excesivo en ese sentido. Pero claro, oye, si nos valemos o queremos hacer valer que tenemos una justicia garantista, que es garantista 100%, pues es lo que nos toca. Es como esa es la consecuencia que tenemos. ¿Cuál ha sido el juicio más complicado, más difícil que has tenido en tu vida? Todos son difíciles, ¿eh? Todos difíciles, no sé, fácil a ninguno. Nosotros, pues a veces preparas un juicio con mucho ahínco y como los partidos de fútbol, luego te sale por la jugada más tonta, es lo que te hizo ganar, no lo sé, o sea, no te podía concretar uno en concreto, yo por respeto tampoco te lo iba a comentar, ¿no? Pero, no sé, todos tienen su pasión, su punto de encuentro. Hombre, pues ahí a favor de muchos testigos se prolonga muchísimo. Mucha prueba que practicar, otros pues son más sencillos. Yo creo que a veces nosotros lo hacemos muy engorroso, ¿no? Pues con ánimo de lucimiento, decir usted al cliente voy a quedar bien. O sea, las cosas son muy sencillas, o tienes o no razón, y como decía Varela, nuestro antiguo decano, la razón va con el que mejor la corteja, ¿no? E incluso así cortejándolo, pues no te la dan. Entonces, bueno.
Muchos despachos dicen que se pueden ir al garete, desgraciadamente, bueno, entre otras cosas por mor de la crisis, y ese 40%, por ejemplo, en contenciosos administrativos, de reducción de casos de recursos, fundamentalmente, de contenciosos en líneas generales contra la administración. Vamos hacia despachos multidisciplinares, es decir, hacia agrupamiento de abogados en un mismo despacho que puedan tocar civil, penal, laboral, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, o incluso la especialización. En los tiempos que corren, yo soy un abogado de calella, digamos, de todo, pero en los tiempos que corren tienes que especificarte o especializarte en determinadas materias. O la propia profesión te especifica y te vas delimitando por una serie de, bueno, por circunstancias. Por circunstancias, pues empiezas a coger unos temas, bien que te gusten o no te gusten, y luego, bueno, pues sí, sigues ese camino, pero yo creo que la especialización es fundamental. ¿La especialización? Sí, fundamental, en una o dos materias solamente. ¿Cómo nos explicamos, por otra parte, que, bueno, ahí empieza a haber un paro importante dentro de la abogacía y, sin embargo, cada vez salen más y más y más? Yo tenía el decano de Derecho aquí, a Benjamín Riballa, y se lo preguntaba, lo mismo que te pregunto a ti. Es decir, salen más y más. A veces resulta un poco inexplicable, ¿no? Bueno, yo creo que la abogacía en un momento fue un refugio. Un refugio, y te digo el porqué. Vamos a ver, tú te podías inscribir en el Colegio de Abogados como ejerciente o no ejerciente. Y a resultas, pues estabas como un ejerciente, entonces cuando te interesaba, te colegiabas. Como ejerciente, pasabas al ejerciente, sin ningún tipo de requisito. Y esto ha venido ocurriendo hasta octubre de este año. Porque a partir de este momento se va a exigir un examen de acceso. Entonces, claro, ya no es el aluvión, era un cajón desastre. Bueno, yo termino Derecho, me apunto ahí, si quiero ejercer, gente que estaba haciendo notarías, haciendo secretario, haciendo judicaturas, bueno, a resultas, estoy apuntado. Si no lo consigo, paso a ejerciente sin ningún tipo de problema. Hasta que, bueno, ya se planificó hacer la ley de acceso, que es el único país de Europa donde no existe, y entonces, claro, ahora cambian los requisitos. Tú tienes que terminar, hacer un máster o ir a la escuela de práctica jurídica, y ahora me parece que debe ser un examen para poder acceder al ejercicio de la profesión. Lo cual, esa bolsa va a mermar claramente, entiendo yo. Pero no van a desaparecer, evidentemente, los meritorios, es decir, aquellos que están durante un tiempo, ¿no? Unos meses, incluso alguno ya se pasó más de un año, ¿no? En un despacho. Supongo que eso no va a desaparecer. No, yo creo que no. Que eso incluso tendría que potenciar. Tú me dices, la persona que está en un despacho grande, bueno, todos tenemos que estar en un despacho grande o medio grande, después cada uno navega como quiere, ¿no? Es decir, bueno, pues el despacho grande tiene sus ventajas en cuanto a aprendizaje, pero también tiene sus inconvenientes. No es la profesión en sí, como un tanto idílica que se puede pensar, ¿no? Es una empresa, tú cumples tus horas, tienes tus cometidos y aquí apagó y punto, se termina. Entonces yo creo que, como todo, o sea, o absorbe como está pasando en la industria o en la alimentación, oye, pues hay 4 cadenas y el comerciante pequeño desapareció. ¿Qué hacemos? Bueno, pues otro tipo de trabajo, ¿no? El artesano, el zapatero, el calderista, no sé qué, hace su trabajo con otro mismo, bueno, pues lo vas a hacer comprar un traje, pues supermercados o cadena de boutique, y ya está, a la medida. Pues la abogacía yo creo que es lo mismo, ¿no? Lleva suficiente tiempo en la profesión como para poder responder a lo que yo te voy a preguntar ahora. Es decir, ¿qué le dirías, por ejemplo, a un chaval que acaba de terminar la carrera, que se plantea, bueno, pues empezar a ejercer en breve en la profesión? ¿Cuáles son los consejos que le puedes dar tú como ya un experto en la abogacía? Bueno, no es fácil, ¿eh? Como todo. Yo debo pensar que, bueno, todas las profesiones son difíciles, el abrarte camino es difícil, todo. Esta es una ciudad, Oviedo, que pues tiene unas connotaciones claras, entonces, bueno, te digo, no te voy a decir abolengo, ¿no? Pero, bueno, pues el acceso es difícil y, pues os digo, hay un componente vocacional, ¿no? Un componente de, bueno,
ahora los tiempos corren, van por ese camino, o sea, con los emprendedores ya no es, pues, opositos, ¿y a qué? ¿Y cuándo sacan las oposiciones? ¿Va a haber oposiciones? No lo sabemos, o sea, están en manos, o estamos en manos de la autoridad de turno que, bueno, pues según le vengan bien, saco oposiciones, no saco oposiciones. Entonces, claro, van a la abogacía, por lo que te comentaba antes, ese incremento que había en esa bolsa, a veces por pura necesidad, ¿eh? Bueno, como es un cajón desastre, que bueno, yo estudiando Derecho pues puedo hacer desde oposiciones a registros, a notarios, a fiscalía, a judicaturas, a secretario, a 2000 campos. Entonces, bueno, termina un chaval ahora, ¿qué hace? No es nada halagüeño la perspectiva que tiene de futuro. Entonces, bueno, es ahí empezar. Bueno, pues incluso yo creo que se están cercenando las posibilidades de que acceda, porque yo me parece lamentable, y eso quiero hacerlo público, incluso al colegio. O sea, que un chaval para poder acceder a cualquier turno de los que salen, y ayer nos mandan una referencia de un turno, no sé qué era, sí, para afectados de las hipotecas. Tienes que acceder a los afectados de la hipoteca. Y puedo hablar de las cantidades que se abonaban, que me parece que eran 200 y pico o 40 euros por hora. 6 horas de 8:30 a 2, ahí en el Calatrava, para prestar un curso que los ayuntamientos preparan para el tema de las hipotecas. Bueno, pues en ese curso el acceso son 5 años mínimo de ejercicio. O sea, chaval que termina, bueno, claro, es que tú no puedes acceder a este curso que hay aquí. Tú no puedes acceder en determinados casos, en el turno de oficio, a meterse a ámbito penal o de cierta pena, 5 años en el ejercicio. Claro, entonces, ¿y qué hago yo estos 5 años? O sea, es como la pescadilla que se muerde la cara, ¿no? Al final. Creo que es porque claro, bueno, estamos hablando del turno, entonces, prueba de lo que estamos comentando, o sea, que hay gente muy preparada y te exigen 5 años. ¿Qué es? ¿Que porque seas verde en esta materia no tienes conocimientos? Bueno, a todos tenemos que darle la oportunidad y todos metimos la pata y todos tenemos que aprender y lo que la gente desconoce es que los compañeros nos llamamos y yo llamo sin ningún rubor a un compañero: oye, fulano, Rufino, ¿qué pasa este tema? ¿Qué opinas sobre este tema? Pues no, vamos, en absoluto pasa absolutamente nada, ¿no? No duele aprendes decir, oye, yo de esto no tengo ni idea, vamos, o tengo idea, precisamente porque tengo idea, puede haber varios frentes abiertos. ¿Y por dónde voy? ¿Qué te parece, Carlos? Que si este enfoque, oye, pues yo creo que, mira, ten cuidado que a mí me pasó esto. Y con eso sería al revés. Yo al principio pues metías demandas con una ligereza, no calibrabas la importancia. Con los años ves por todo, si me saltan por aquí, si me van a poner un tema por aquí, si me van a poner otra cortapisa por aquí, cuidado con el tema de la prescripción, cuidado con el tema de la cosa juzgada, cuidado, entérate, revisa, siempre es una caja de sorpresas. Entonces, bueno, el derecho a equivocarnos lo tenemos todo. Entonces yo te voy a decir que lleves temas complejos, porque los temas son iguales. Y en esta profesión, yo siempre lo digo con muchísimos compañeros, tú haces una reclamación de cantidad, de 1000. Lleva el mismo trabajo que una reclamación que esos 1000 añades 2 ceros. De 100.000 o 3 de 1.000.000. Es lo mismo. ¿Por qué cambia? Dices, oye, es que 1.000.000, cuidado, que estoy jugándome aquí 1.000.000, estoy reclamando 1.000.000. Cuidado. Es lo mismo. Es la injusticia. Es decir, porque tengas más cantidad, si es el mismo trabajo, es lo mismo. Un cheque, una letra de cambio, solamente cambia la cantidad. El trabajo es el mismo. La misma especificación, la misma fundamentación jurídica, el mismo relato de hechos, la misma petición. Cambia eso. Pero las consecuencias no son las mismas. Evidentemente. Y la ganancia tampoco. Eso es lo que tú miras para decir, oye, cuidado. Claro, pero yo le digo a un compañero que empiece, al chaval, bueno, pues es ese respeto, ¿no? Decir, oye, claro, no es lo mismo reclamar 1.000.000 que reclamar 1.000 euros, con las consecuencias que tiene, en cuanto a costes y demás. Tú imagínate que pierdes en esa reclamación. Pero el trabajo es lo mismo. Entonces es un poco la injusticia, creo yo. Decir, oye, vamos a ver, porque tengas un trabajo donde tienes 2 ceros más, tú no mires los ceros, mira el trabajo, mira lo que estás haciendo. Oye, es que un tema penal, oye, le piden 12 años. Bueno, sí, le piden 6 meses. Evidentemente, claro, es como nosotros mismos nos cargamos de responsabilidad de decir, oye, es que son 12 años. Bueno, ¿y 6 meses? ¿Y el que pasa 6 meses?
Evidentemente. Pues Jesús, se nos fue el tiempo, rapidísima esta media hora hoy en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo con Jesús Antonio Solís Fernández, que ha estado con nosotros y que ya para finalizar pues le ha dado ese consejito a quienes empiezan en este momento en una profesión tan complicada, tan difícil, pero tan bonita como es la abogacía. Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Nosotros volvemos la semana que viene, no se lo pierdan, aquí en La Venia.